tardes, mi nombre es Diego David y vengo estudiando la carrera de Espíritu Contador, Orientación y Computación. Buenas tardes, mi nombre es Miriam López y vengo estudiando la carrera de Perito Contador. Mucho gusto, mi nombre es Javier Suazo, yo soy contador público y auditor egresado de la Universidad Rafael Andívar. Nos gustaría que nos diera una breve presentación y experiencia laboral. Ustedes tienen, digamos, relación ahorita con una parte muy pequeña de lo que abarca la carrera, ¿verdad? Que obviamente la carrera se enfoca en lo que es la contabilidad directamente, pero ya a nivel de auditoría la verdad que la profesión es bastante completa en varias dimensiones, digamos que es muy amplia, tanto en lo que abarca, digamos, a nivel de aplicación, que les podría mencionar, ¿verdad? Que se puede ejercer desde contabilidad, auditoría, finanzas, incluso administración, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa que sea. Y pues la verdad que es una ventaja que en el campo laboral se tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Precisamente por lo mismo, porque la oferta es demasiado variada, digamos, entonces siempre hay necesidad de la profesión. ¿Qué es un auditor y sus principales funciones en el desarrollo de su trabajo? Ya hablando directamente en auditoría, siempre se va a diferenciar, digamos, en dos grandes áreas, ¿verdad? Que puede ser la auditoría externa, que es básicamente cuando uno la ejerce de manera independiente y asesorando a distintas empresas, ¿verdad? En este caso, pues básicamente las funciones van a ser siempre dependiendo también del tipo de auditoría que se realice, ¿verdad? Las más comunes van a ser auditorías de estados financieros, que es cuando uno llega a la empresa para revisar la documentación, ¿verdad? Que es lo general que se explica cuando hablan temas de auditoría. Cuestiones de controles en relación al efectivo, inventarios, clientes, pero siempre basados en la documentación para dar validez a la información que contienen los estados financieros. Desde la parte de auditoría interna, puede variar un poco, ¿verdad? Generalmente va enfocado más a todo lo relacionado con controles internos. Entonces, más que ser de estados financieros, que también se cumple esa función, digamos, se abarca también parte de lo que sería una auditoría operativa, que es verificar el cumplimiento de todos los sistemas o políticas que tenga implementadas la empresa, digamos. El auditor tiene que velar que se cumplan, ¿verdad? ¿Por qué eligió ser un contador público y auditor? La verdad que sería, digamos que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Que cuando uno es joven, igual uno no lo tiene así como muy claro, ¿verdad? Incluso los motivos pueden ser bastante diversos para cada quien. Es muy difícil decidirlo desde el hecho de que a uno ya le gusta, digamos, porque en el nivel medio, pues obviamente uno ha recibido cursos y todo, pero ustedes no saben cómo es realmente en el campo hasta que van a la práctica. En la práctica sí se ve mucho cómo es en realidad. Yo les diría que en principio yo me enfoqué más en mi perfil, en mi personalidad. Porque al menos en el área de auditoría sí es una carrera que tiene muy definido el perfil, ¿verdad? Que generalmente van a ser personas de alguna manera introvertidas, pero desde el punto de vista de la confidencialidad que tiene que manejar uno, digamos, por la delicadeza de la información que uno va a ver y todo, ¿verdad? Entonces generalmente es un perfil que encaja bastante bien. Entonces yo en ese momento, digamos, no me veía a mí como una persona extrovertida o algo. Entonces y lo poco que había visto ya de contabilidad y todo me gustó. Entonces fue un poco la mezcla de eso, ¿verdad? De ver que yo encajara, digamos, con la carrera y que me gustara, ¿verdad? ¿Qué es el código de ética profesional y cómo la aplica en su labor profesional? El código de ética va a ser, digamos, como un marco en el que uno, dentro del que uno tiene que actuar, ¿verdad? Obviamente no son específicamente como leyes, digamos, que alguien va a estar controlando específicamente, pero tienen mucho que ver con los valores y los principios de la persona. Como les comentaba hace un momento, ¿verdad? La verdad que en las empresas uno ve información bastante delicada y precisamente mientras uno va ascendiendo, digamos, de puestos o adquiriendo más experiencia,
igual va a ser mayor la responsabilidad, ¿verdad? Incluso por las personas con las que uno se relaciona y todo. Entonces, el código de ética, el guatemalteco al menos, está dividido, digamos, en tres áreas principales, ¿verdad? Que va a normar básicamente lo que es el compromiso del auditor con la sociedad, que ahí se refiere a todo lo que es la independencia de criterio y a la calidad del trabajo y la calidad de uno mismo como profesional, digamos. Entonces, en términos generales, digamos, lo que abarca es que uno tiene que ser bastante cuidadoso con su preparación, en el sentido de que, pues, aparte la carrera se actualiza bastante, en el sentido de las leyes, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar que han habido una serie de reformas que han sido muy frecuentes, digamos, en determinados impuestos o en algunas actividades económicas y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, la verdad que se requiere un compromiso bastante fuerte, digamos, de mantenerse uno actualizado, precisamente para brindar un buen servicio, ¿verdad?, a quienes lo requieran. ¿Cuáles son las habilidades que un contador público y auditor debe tener en su profesión? Más que habilidades, consideraría que tienen que ser cualidades, pero no es precisamente que uno ya las tenga que tener, sino que muchas de ellas se van desarrollando, ¿no? Hay algunas que son muy básicas, digamos, como, no sé, les diría el orden, porque al menos desde como yo he ejercido la profesión, yo empecé trabajando en una oficina de manera externa, ¿verdad? Entonces, la característica cuando uno trabaja así fuera es que uno ve muchas empresas al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente cuando uno es interno uno ve la información de la empresa y únicamente eso, pero trabajando de manera externa es bastante complicado, digamos, a medida que se va adquiriendo más trabajo, digamos, o se van teniendo más clientes. Obviamente el volumen de documentación que uno maneja es mucho mayor, ¿verdad? Entonces el orden consideraría yo que es bastante fundamental. Hay que tener mucho compromiso con el trabajo. Una de las ventajas que veía yo en la profesión, digamos, es que no es como otras que uno se lleva trabajo a la casa. Digamos, así como los maestros, ¿verdad?, que tienen que calificar exámenes y cosas así después, ¿verdad?, después de la jornada de trabajo. La contabilidad no tiene que ser precisamente así, ¿verdad? Uno generalmente tiene su horario de oficina y todo lo logra abarcar, digamos, en ese horario, y fuera ya no hay nada más, pero precisamente por lo mismo, dependiendo de la periodicidad, digamos, de algunas funciones que hay que hacer, se requiere que las jornadas se extiendan, ¿verdad? Entonces, no sé si han escuchado ustedes de los cierres fiscales, que es el cierre anual que se hace precisamente ahorita en marzo. Este es un mes bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepan que hay determinadas fechas en las que el trabajo va a ser bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos requieren estar saliendo un poco más tarde y cosas así, ¿verdad? Entonces, es importante también que uno como contador o como auditor tenga bastante disposición de trabajar, ¿verdad? ¿Algún consejo o recomendación que nos podría dar usted para los futuros auditores? La auditoría es una carrera bastante especial en un aspecto, digamos, de la relación que uno llega a tener con las personas en las empresas. Se tiene que tener mucho cuidado, diría yo, que en dos aspectos, ¿verdad? Uno, el comportamiento propio, por lo que les comentaba, ¿verdad?, que al final el hecho de ser un introvertido, digamos, o mantener cierta distancia con las personas, sobre todo con las personas a las que uno va a auditar, digamos, es muy importante por lo de la independencia del criterio, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de cómo sea el trabajo que se tiene pactado con la empresa, digamos, así es el tiempo en el que uno se va relacionando con las personas. Y naturalmente de la convivencia a veces pueden surgir como amistades y cosas así, ¿verdad? Pero es muy importante que se tenga siempre separado lo que es trabajo y lo que es vida personal, ¿verdad? Precisamente por eso, porque asumiendo, digamos, que en algún caso uno llegara a encontrar algo delicado, digamos, o que alguien está robando dinero, cosas así, la amistad puede comprometer, digamos, que uno lo informe, ¿verdad? Porque pensando uno en que le va a hacer mal a la persona o algo, ¿verdad? Entonces, son cuestiones muy distintas, ¿verdad? Y luego, desde el punto de vista, consideraría yo, de
de la humildad. La verdad que el ser contador o ser auditor, digamos, a nivel profesional, la carrera de por sí tiene como cierto estatus, no sé, cuando uno habla de auditores o algo siempre se los imagina así con tacuche y todo, así formales. Entonces, afuera la verdad que es lo mismo. Entonces, incluso a mí me ha pasado, digamos, que es un poco extraño precisamente por lo que me ven joven y todo, ¿verdad? Pero siempre lo tratan a uno así como con mucho respeto y todo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso lo hace sentir bien a uno, ¿verdad? Pero es muy importante que uno sepa, supongo igual que se los han comentado siempre, ¿verdad? Que el puesto no hace a la persona. Entonces, igual ninguna profesión es denigrante ni nada, ¿verdad? Y consideraría yo eso, porque es muy fácil que a uno se le suba, por decirlo así, precisamente porque las personas lo tratan bien a uno y todo, ¿verdad? Y tomar en cuenta eso también, que por la naturaleza de nuestro trabajo muchas personas van a querer acercarse, pero en realidad no se tiene como la certeza de las intenciones de las personas, ¿verdad? Hay personas que se van a acercar y que van a ser amables con ustedes y todo, pero precisamente porque ellos van a buscar crear esos vínculos, digamos, o que generar cierta confianza en ustedes, digamos, para que el trabajo ya no sea objetivo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso consideraría yo, más en el ámbito personal. ¿Qué es el código de ética profesional y cómo lo aplica en su labor profesional? Muy bien. El código de ética no es precisamente como una ley o un reglamento, ¿verdad? Sino que es más que todo un marco que pretende regular la actuación de los auditores, garantizando, digamos, la buena imagen de la profesión ante la sociedad y ante los clientes, ¿verdad? Los empresarios o las instituciones públicas donde uno trabaja. ¿Cómo se aplica? Realmente no es así algo como muy concreto, digamos, de que uno decida ahorita voy a ser ético, ¿verdad? Sino que realmente es algo que uno tiene que hacer siempre. El código de ética comprende 3 áreas, digamos, precisamente porque engloba todo el entorno del auditor, ¿verdad? Y cualquier posible situación en la que uno pudiera estar. Entonces, lo primero es el compromiso del auditor frente a la sociedad, que básicamente se refiere a la calidad del profesional, digamos, a la calidad del trabajo que uno realiza y la independencia de criterio. Entonces, básicamente esto es porque el contador público, no sé si han escuchado ustedes que, por ejemplo, los abogados se dice que tienen fe pública, que lo que dice el abogado es porque así fue, ¿verdad? Con los auditores pasa algo similar, solo que no se le llama fe pública, sino se le dice confianza pública. Entonces, hay mucha información que solo con el hecho de que esté firmada por un auditor, se asume que la información es correcta, digamos. Entonces, es realmente para eso, ¿verdad? Para dar validez a la veracidad de la información. Entonces, es bastante importante que uno se mantenga actualizado y que académicamente se prepare para las distintas tareas que podría realizar en el desempeño de la profesión, ¿verdad? La segunda parte sería el compromiso del auditor hacia la profesión como tal. Entonces, esto habla de la relación que surge entre los mismos profesionales de la auditoría. Hay algo bastante particular, digamos, que trabajando igual, siempre enfocándolo desde el punto de vista externo, al final de cuentas uno lo que hace es ofrecer un servicio, ¿verdad? Y así como uno lo está ofreciendo, hay muchas más profesionales que están ofreciendo lo mismo. Entonces, a final de cuentas, todos los empresarios vienen a ser clientes literalmente nuestros, ¿verdad? Y se da mucho el caso de que por distintos motivos un empresario decida ya no seguir trabajando con un contador y relacionarse con alguien más, ¿verdad? Entonces, es bastante característico, digamos, de que cuando un cliente decide hacer eso, establece una relación entre los dos contadores, porque se tiene que hacer el traslado de la información, entregar toda la papelería y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, uno entrega y el otro recibe, y el que recibe, naturalmente,
tiene que ver, digamos, que todo lo que estás recibiendo sea correcto y todo. Entonces es como una mini auditoría que se le hace al contador anterior, ¿verdad? Entonces eso generalmente tiende, digamos, a crear cierto descontento, obviamente, en la persona a quien ya no se le está contratando, ¿verdad? Porque es literalmente como llegar a decir, yo voy a ocupar su lugar, ¿verdad? Entonces es un poco complicado. Algunas personas toman una actitud incorrecta, digamos, ante eso, de entregar malas cosas o darlas incompletas y cosas así, ¿verdad? Ya deliberadamente, solo para perjudicar al siguiente. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de acciones, a eso se refiere el código de ética cuando habla de la colaboración entre profesionales, ¿verdad? Incluso va un poquito más allá porque habla también de la colaboración en el sentido de transmitir el conocimiento. Como les mencionaba antes, la carrera es demasiado amplia. Yo les comenté un poquito desde cómo se puede ejercer, pero en esas como 4 o 5 formas que les comenté, hay que considerar también que todo eso se aplica a cualquier industria, a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de actividad económica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ustedes les puede tocar asesorar farmacias y fincas cafetaleras y constructoras y de todo, ¿verdad? Entonces, obviamente hay algunas actividades económicas que tienen sus particularidades, ¿verdad? Y el código de ética habla de que incluso se podría llegar a ofrecer, digamos, por parte de alguien que sabe, capacitar a quien va a seguir prestando esos servicios, digamos, ¿verdad? Siempre enfocados en la imagen de la profesión, ¿verdad? No es que un auditor o el otro, sino al final los auditores. Ahorita a nivel social, digamos, hay una cuestión bastante importante que está perjudicando un poco la carrera, digamos, que es con todo esto que se está dando a nivel político de la corrupción, porque siempre se habla, ¿verdad?, de los presidentes y de a quienes se han encontrado culpables, digamos, o que están enjuiciados, pero siempre se suele relacionar también a los auditores, ¿verdad? Ellos robaron, crearon la estructura y todo, pero ¿por qué nadie se dio cuenta? O porque nadie revisó, o se dieron cuenta y no lo reportaron, digamos. Entonces se suele llegar a ese pensamiento de que todos ellos también están implicados, ¿verdad? Entonces, en el año 2015 recuerdo que incluso se tocó ese tema en bastantes conferencias y todo que se daban así para contadores, ¿verdad? De que había que fortalecer la profesión y de alguna manera recuperar la confianza, digamos, por ejemplo, en la Contraloría, que es quien se dedica a hacer las auditorías a todas las instituciones del Estado, que fue uno de los principales señalados, ¿verdad?, en ese momento. Muchísimas gracias por su tiempo y la verdad es de que sí nos ayudó bastante con todas sus aportaciones conforme a la carrera de auditoría.